Hola estimados, vamos a ver la parte de la semana 9 que es el sistema respiratorio. Vamos a hacerlo en 4 partes, ya te sabes más o menos cómo el camino con todo esto. Y empezamos entendiendo que el sistema respiratorio tiene como función principal poder conseguir oxígeno del medio ambiente, de la atmósfera, que se va a utilizar por las células para eventualmente producir energía en forma de ATP como el último aceptador de electrones, y que todos los compuestos orgánicos que tenemos terminan como carbonos de dióxido de carbono, es decir, los carbohidratos, las proteínas, las grasas terminan como dióxido de carbono que producen mis células, y eso tiene que ser eliminado también por el mismo proceso de llevar eso hacia la atmósfera. Por lo tanto, me lleva dos procesos la respiración, una respiración que conocemos como interna y otra externa. La interna es básicamente la respiración celular y diciendo que todos los procesos metabólicos que hace mi célula puede ser usualmente en la forma de la mitocondria para usar el oxígeno y producir CO2 y al mismo tiempo conseguir energía en forma de ATP. Y eso me da una tasa respiratoria o una cuota respiratoria que es el CO2 producido al oxígeno consumido. Y eso va a depender mucho de si estoy consumiendo carbohidratos, proteína y grasa. Por segundo, tenemos lo que es la respiración externa, que refiere a toda la secuencia de eventos que involucra el intercambio de oxígeno y de CO2 entre dos estructuras que van a ser el alvéolo, como la parte externa así del cuerpo, cuando se junta con el capilar del pulmón. ¿Ok? Y eso va a llevar 4 pasos, que sería primero la ventilación, donde movemos aire desde adentro hacia afuera del cuerpo, así afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Y después tenemos la segunda parte, que es el oxígeno y el CO2 se intercambian entre el alvéolo y la sangre, que es el capilar pulmonar, por un proceso de difusión simple. Después un tercer paso, donde la sangre transporta el oxígeno hacia el tejido y el CO2 es cogido del tejido hacia la sangre, para hacer por último el último paso, donde el 4 es el intercambio de oxígeno y CO2 entre los tejidos y la sangre, que también se hace por los capilares por un proceso de difusión simple. Aquí vimos todos los pasos de la respiración externa. Primero ventilamos, así hacemos un intercambio de sustancias, donde oxígeno entra y CO2 sale hacia el alvéolo. Así que tenemos un segundo paso, que es el intercambio de ese oxígeno y CO2 por el alvéolo y capilar. Después yo transporto eso en lo que sería mi circulación sistémica, hasta que por último tenemos un último paso de intercambio, donde sería el oxígeno va al tejido, el CO2 va al tejido de la sangre, para poder ser eliminado en el pulmón. Y eso ya termina ahí mi respiración externa, y esto que vemos aquí adentro es la respiración interna o la respiración celular, donde la comida con el uso de oxígeno me puede dar ATP, y ese ATP lo uso para los diferentes procesos que necesito en el cuerpo, pero me queda como producto final CO2 y agua. Pero aparte de esa función especial e importante que tiene el sistema respiratorio, recuérdense que también tiene funciones no respiratorias, como podría ser la pérdida de agua y eliminación de calor. Podría ser por el cambio de las presiones, un aumento del retorno venoso. También al yo eliminar CO2, eso me permite, recuérdense que el CO2 más agua me da ácido carbónico, y el ácido carbónico es hidrogenio más bicarbonato. Así que si yo tengo mucho CO2, fueron mucho ácido, si elimino el CO2, disminuyo el ácido. Se mantiene mi balance ácido-base. El movimiento de aire a través de mis cuerdas vocales y otra estructura me permite el habla, el cantar y vocalizaciones. Vamos a tener secreciones y estructuras en mi sistema respiratorio que defiende contra cualquier material extraño que pueda atacar mi sistema respiratorio. Vamos a ver que tenemos desde los pelos en las fosas nasales, desde los cilios en el epitelio del bronquio, con las células que producen moco, que me evitan que se produzcan cosas o que se lleguen cosas al sistema respiratorio, y mis macrófagos alveolares, que también me elimina cualquier partícula que llegue al alvéolo. También quita, modifica o activa o inactiva sustancias que pasan por la circulación pulmonar, y recordamos que en la nariz también tenemos unas neuronas específicas que me sirven como el sentido del olfato. Y aquí vemos el sistema respiratorio, cómo va desde afuera hacia adentro. Recordamos que este sistema respiratorio va a constar de vías respiratorias o tubos que van a llegar eventualmente al pulmón. El pulmón, que va a ser la estructura o el parénquima principal, que forma parte de lo que sería la estructura del tórax. Y esto es lo que me permite, la estructura del tórax, que me permite el movimiento de aire a través de estas vías aéreas y pulmón.
Eventualmente estas vías aéreas terminan en unos sacos que conocemos como alvéolo, que vamos a hablar en un momentico. Entonces empezamos desde la nariz, obviamente. Nariz, fosas nasales, cavidad nasal. Aquí yo entro el aire, también lo puedo entrar por la vía de la boca. Esto se une en lo que sería la orofaringe. De la faringe pasaría a la laringe, donde tengo las cuerdas vocales, y de ahí pasa una estructura que sería la tráquea. La tráquea, como vemos, es una estructura sola, rígida, grande, con anillos de cartílago. Va a tener un epitelio, y va a tener células con cilios, como también células que producen moco. Y eso me sirve como defensa para esa estructura. Según yo ramifico, yo tengo un bronquio derecho, un bronquio izquierdo. Eso se va a dividir en bronquios, uno que van a los 3 lóbulos del pulmón derecho. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos y 2 lóbulos que van al pulmón izquierdo. Según yo voy subdividiendo estos bronquios, yo voy viendo que voy perdiendo mucho de estos cartílagos, voy perdiendo el sonido de cartílago que tenía aquí, pero tengo más músculo liso. Y vamos a tener que eso me permite empezar a contraer y dilatar, es decir, broncoconstricción o broncodilatación. Según yo voy dividiendo más, convierto estos bronquiolos que ya no tienen nada de cartílago, así que ellos son los que pueden broncodilatar o broncocontraer. Y eventualmente cuando yo tengo ya los bronquiolos más pequeñitos, que son bronquiolos terminales, ahí termino esta zona donde solamente muevo el aire. ¿Y por qué? Porque la siguiente parte serían bronquiolos respiratorios, que tienen una estructura que permite el intercambio gaseoso, que se llaman alvéolos. Entonces, tan pronto hay un alvéolo que salga de la pared, ya estoy bronquiolo respiratorio. Entonces, en la zona de conducción es desde la nariz hasta el bronquiolo terminal, donde solamente muevo aire, no hay intercambio gaseoso. Y desde el bronquiolo respiratorio hasta el alveoducto alveolar, hasta el saco alveolar, hasta el alvéolo como tal, yo voy a darme cuenta ya es la zona respiratoria porque yo puedo intercambiar oxígeno y CO2. ¿Ok? Entonces, como vimos, las vías respiratorias son básicamente tubos que me pueden llevar aire desde lo que sería la atmósfera hacia los sacos de aire que sean los alvéolos. Empezaríamos por la cavidad nasal, la faringe como un tanto respiratorio digestivo, la tráquea, la laringe, el bronquio derecho y izquierdo y los bronquiolos. Y eso termina eventualmente, como lo dije, en los alvéolos, que son la parte final de lo que sería el ducto alveolar. Quedamos que la tráquea y los bronquios más grandes son bastante rígidos, tienen músculo, pero no, en verdad su función no es que se contraigan, y tienen unos anillos de cartílago que previenen que colapsen, así que ellos no van a cambiar la resistencia al flujo de aire. Mientras que los bronquiólogos no tienen cartílago, pero tienen más músculo liso, que está inervado tanto por el simpático como el parasimpático, como también son sensibles a algunas hormonas. Y lo importante es que en este caso el simpático me estimula el músculo liso con sus receptores beta 2 a que se broncodilate. Es decir, que el simpático hace que sea más fácil el flujo de aire, mientras que el parasimpático con receptores muscarínicos lo que hace es que contrae. Eso es muy importante que lo tengan pendiente, que el simpático, en lo que es el reflejo miedo-fuga, yo quiero tener más forma de entrar aire, por lo tanto broncodilato. El parasimpático, que más cuando estoy relajado, no necesita tanto movimiento de aire, por lo tanto bronco contrae. Y el alvéolo vemos que básicamente es una estructura muy fina de sacos que son inflables y que tiene como función el intercambio gaseoso. Va a tener 3 tipos de células. La primera son las células tipo 1 o los neumocitos tipo 1 o las células alveolares tipo 1, que son básicamente este epitelio que ven aquí. Este epitelio que ven aquí bien finito, que al tener un contacto tan íntimo con el capilar, estos rojos que ven aquí permiten fácilmente el intercambio gaseoso. Es decir, que los capilares pulmonares me están alrededor de todos estos neumocitos tipo 1. El neumocito tipo 2 es el que produce una sustancia que llamamos como surfactante. Y aquí recordamos que como el aire que llega aquí está lleno de vapor de agua, aquí hay muchos puentes de hidrógeno. Y recuérdense, cuando tengo una cuestión como un cristalito con otro cristalito con una gotica de agua, ellos se tienden a mantener juntos. ¿Por qué? Porque el agua, al querer mantenerse junta, tiene lo que se llama tensión de superficie. Por lo tanto, cuando yo inhalo y exhalo, los alvéolos tendrían a colapsar como una vejiga. Entonces, ¿qué me interesa? Que el alvéolo tipo 2 produce una sustancia que dijimos que se llama surfactante.
surfactante, una sustancia anfipática, si tiene una parte hidrosoluble e hidrofóbica, que lo hace que me disminuye la tensión de superficie y por lo tanto hace que cuando yo exhale yo no colapse completamente el alveolo y se quede un poquito inflado. Es decir, que siempre que exhalo queda un poquito de aire atrapado en los alveolos. Y dentro del alveolo tengo otro tipo de células que se llaman macrófagos alveolares que me eliminan cualquier sustancia que lleguen hacia el alveolo por fagocitosis. Y entre un alveolo y otro yo puedo tener poritos, unos poros que se llaman poros de Kohn, que permite que fluya aire entre un alveolo a otro alveolo. El pulmón como tal ocupa la mayor parte de la cavidad torácica, aunque recuerden que tenemos que el corazón, vaso, esófago, timo, nervio, etc. Que tenemos que dos pulmones, cada pulmón está dividido en varios lóbulos, el derecho en 3, el izquierdo en 2, y dentro de ello obviamente todo lo que sean las vías aéreas. La pared torácica está compuesta por 12 pares de costillas que se unen al el esternón anteriormente y a las vértebras torácicas posteriormente. Debajo tenemos un diafragma que es el músculo principal de la respiración y me separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal y es el músculo principal para la respiración. Y envolviendo cada pulmón, si cada pulmón está envuelto por una capa de tejido seroso que se llama pleura. Esa pleura, una parte arropa el pulmón como tal y se conoce entonces como pleura visceral, y la otra parte está envolviendo el mediastino, es la parte interna del pulmón, toda la caja torácica y el diafragma, aquí yo hice más grande de la cuenta, y hacia la pleura parietal. Y entre ellas vamos a ver que la pleura secreta un líquido que está aquí adentro, que se llama líquido pleural, que evita la fricción entre el pulmón y otras estructuras. Aquí vemos un poquito mejor cómo funciona este saco pleural. Me doy cuenta que tengo dos sacos pleurales y otra cosa siempre muy importante, que la presión dentro de la pleura tiende a ser siempre negativa. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, recuérdense que en la atmósfera tenemos una presión atmosférica que a nivel del mar es de 160 milímetros de mercurio. Para yo poder mover aire hacia adentro del alvéolo o hacia fuera del ambiente, yo tengo que tener cambio de presión. Siempre las cosas van de más a menos presión. Por lo tanto, esto que es de 160 lo vamos a convertir a 0 para que nos quede un número más sencillo. Y cuando no estoy respirando dentro del alvéolo, la presión intraalveolar debe ser 0 también. Es decir, que ahí no hay movimiento de aire. Ahora, ¿qué pasa? Dentro del espacio intrapleural, como no tiene comunicación con la atmósfera, la presión va a ser un poquito menos de 760. Es decir, que yo digo 760 menos 756 me daría menos 4. Es decir, que la presión dentro de la pleura va a ser negativa en comparación con cómo está afuera. Por eso, recuérdense que cuando hablamos de presión positiva, fuera como un blower, presión positiva, perdón, positiva sería como un blower y la presión negativa sería como una aspiradora. Entonces, esa presión negativa lo que hace es que permite que no se colapse completamente el alvéolo y que no se salga de su lado lo que sería la caja torácica. Cuando yo inspiro, yo lo que hago es que mi pulmón o mi alvéolo en general se pone más grande. A ver si me deja dibujar aquí. Se pone más grande. Al ponerse más grande, si ustedes se recuerdan por la ley de Boyle, a mayor volumen, la presión baja. Por lo tanto, cuando yo inspiro, que aumento el volumen del alvéolo, yo hago que la presión se vuelva negativa. Por lo tanto, el aire se mueve de afuera hacia adentro. Igualmente, cuando exhalo, yo hago que el volumen se vuelva más pequeño, pues estoy colapsando el pulmón. Por lo tanto, la presión a menor volumen, la presión aumenta. Por lo tanto, ahora yo saco aire hacia afuera. Y por último, si yo hago alguna herida, donde hago un hoyo en la pleura, y yo tengo que aquí tengo mi espacio atmosférico, y aquí yo tengo lo que sería mi espacio pleural, voy a tener que el aire entraría aquí, hasta que eventualmente la presión se vuelva a 760, y ya este espacio pleural no permite que el alvéolo o el pulmón se mantenga abierto, y el pulmón lo que hace es que colapsa. Entonces yo conoce como neumotórax. Entonces con eso terminamos esta parte del video y seguimos más adelante.